Gracias, hermanos músicos. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con libertad, como siempre hemos convenido en este púlpito. Las peticiones de oración, vamos a orar. Lilian Banales pide oración, que el Señor haga un milagro en su cuerpo. Vamos a creer, hermana Lilian, en el nombre de Jesús. También hermana Marta López, voy a llamarla especialmente al final de esta predicación. Dios quiere hacer un milagro en su vida, hermana, y sé que lo va a hacer para la gloria de Jesús. Silvia Escarzaga, por salvación y sanidad en su cuerpo, y volvemos a dar gloria a Dios por el milagro en mi hermana Lupe Osuna, fue sanada de cáncer. Eso es algo glorioso. Este jueves hay coinonía de mujer a mujer. Las hermanas están siendo invitadas para venir a las 6 de la tarde. Desde hace varios años se está haciendo esto, y ahora los varones nos vamos a unir los días jueves. Así que vamos a estar nosotros en alguna otra área y ellas les toca aquí por el momento. Cuando ya las hermanitas sean poquitas y nosotros muchos, la mayoría gana, ¿verdad? Pero queremos invitar a los varones a estar el jueves pasado, que fue, o antepasado, que se inició el primero. Lamentablemente no pude yo estar por una situación de una escandalosa alergia que me causa a mí el inicio del verano o de esta clase de primaveras. Pero por favor, este jueves estaremos, si el Señor lo permite. Invitamos a los varones para que una vez más estén aquí. Y el desayuno del 14 de mayo, que es para las madres con sus niños, usted se apunta allá en la carpa que está aquí afuera o atrás. Hay en el lobby hay también un escritorio para que usted se pueda registrar. Y la oración del próximo sábado, que es el 6 de mayo, que comienza a las 5 de la mañana. Los hermanos le invitan también a estar. Muy bien. Quiero llevarlo, le decía, con toda libertad, como hemos tenido siempre en este lugar, para que usted pueda conmigo entender el pasaje que hoy nos permitirá hablar con una realidad bíblica de lo que es la bendición económica y la bendición material enseñada en la Biblia, para que nosotros podamos entender la prosperidad de Dios. Dios prospera. Dios está interesado en la prosperidad económica suya y mía. Dios quiere prosperarnos económicamente. No es pecado orar para pedir bendición material. No es pecado entrar en una realidad para entender que la prosperidad material es parte de los hijos de Dios, y que la bendición económica sea una abundancia que se transmita en todo momento en nuestra liberalidad o en la libertad de dar para la obra del Evangelio. Eso es una cosa innegable, y cada uno de nosotros tiene que entender que tener un espíritu de pobreza y un espíritu de falta de dar y cerrarse a la participación, de colaborar, es cerrarse a la prosperidad que Dios quiere dar. La prosperidad de Dios es una prosperidad que es interesante cuando en el conjunto de lo que se entiende en la Biblia, una de las cosas que más me sorprenden es cuando se tiene que entender los dos aspectos de la realidad de la vida material. El salmista, que era uno de los hombres de mayor penetración en las verdades escriturales y bíblicas y espirituales, aún viviendo dentro de la ley de Moisés,
En uno de los salmos está establecido que se habla cuando dice por poco resbalo. Así lo dice. Por poco resbalo por estar viendo la prosperidad del impío. Es interesante eso. Es notorio. La Biblia habla de eso. La Biblia nota que hay oportunidades en donde uno tiene que discernir, que tiene que abrirse a la bendición material y que es abundante y que uno tiene que ser sabio para manejarla, y que la abundancia de Dios debe de ser administrada con inteligencia y con sabiduría. También hay momentos en los que la Biblia enseña y habla de una manera clara cuando David después dice: Señor, no me des con demasía para que no me olvide de ti. Interesante eso. Eso es saber sus límites. Saber que uno tiene también la sabiduría para cuidarse de no llegar, porque le dice: para que no me olvide de ti, dice otra versión. Y luego añade y dice: ni tampoco me vayas a estrechar, ni darme una pobreza que me haga blasfemar de tu nombre. Entonces es una realidad que la prosperidad es algo que tiene que venir de Dios, porque luego dice en el mismo Salmos también que Jehová es el que nos bendice, y luego dice que la bendición de Dios tiene una particularidad extraordinaria en la vida del hombre, que la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece. O sea que la verdadera riqueza no necesariamente es solamente la riqueza material, pero la bendición de Dios material, cuando viene, es la que verdaderamente enriquece. ¿Por qué? Porque no añade tristeza con ella. O sea que está entendiendo el salmista que mucha gente por la bendición material ha destruido su vida. Asombroso. Luego es todavía mucho más latente la realidad de lo que los hombres debemos de cuidarnos con la bendición material y con la abundancia material, porque a Israel Dios le hace ver algo, Dios, y le dice a Israel: la mesa que te serví en el desierto. Y cuando uno se da cuenta de lo que está diciendo, le está hablando precisamente de todos los cuidados que tuvo de ellos, que les dio hasta sus caprichos, aunque les salía la carne por los ojos, los bifes de chorizo, las costillas, porque lo tentaron diciendo: ¿nos podrá dar carne? Es absurda la abusivez de la mente humana. Entonces dice el Señor en ese pasaje: la mesa que les puse en el desierto, en esa misma mesa tropezaron y cayeron. O sea que es una realidad que la abundancia material depende del acondicionamiento que usted tenga en su conocer de la verdad de la Escritura, para saber que usted no tiene por qué no estar contento si Dios es el que lo tiene en la forma en que lo tiene. ¿Por qué? Porque luego en la perfección neotestamentaria, un poquito más de volumen para mí, por favor, aquí, si pudieran ayudarme, un poquito más de volumen. Le decía que en el perfeccionamiento de la vida neotestamentaria, el gran apóstol Pablo, cuando está hablándole a la realidad de una vida material a los ministros del Señor, a Timoteo en particular y a Tito, que les da consejos y que les da
les da una amplitud de pensamiento en el ministerio, le dice: teniendo que comer y que vestir, seamos contentos con esto. Interesante. Hay gente que para ellos tienen que ver que tienen 100,000 y que los tienen ahí metidos bajo el colchón, y con eso roncan bien, y por eso cuando ni cuenta se dan, cuando se lo roban, ya se lo llevaron. Pero hay gente que hemos aprendido que aunque hayan 50, nosotros sabemos que esos 50 son los que necesitamos ese día, porque en realidad tenemos millones. Millones. Hay gente que dice: este tipo sí que es tonto. Eso se lo vacila la Biblia. Exactamente. Estoy enamorado de la Biblia y creo en todas las trampas de la Biblia, porque esas trampas hasta el día de hoy. Yo me recuerdo cuando yo vine a este país, yo me recuerdo cuando salí de mi país, yo me acuerdo lo que yo tenía en mi país, yo me acuerdo, hermano. Y no me tengo que acordar mucho porque era casi nada. Facilito. Y hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada en el momento de la necesidad. Dios ha sido el que me ha dado a mí. Entonces yo quiero que usted vea conmigo. Son las 11:58, no tenga pena. Estoy súper en el tiempo. Pero yo quiero que usted me ayude en el capítulo 26, verso 12 al 25. Le voy a leer esta porción porque es totalmente detallada. Y hace ver cómo Dios le prueba a Isaac que el que enriqueció a su padre fue él, y que él ahora está en una situación, y esto es sorprendente, es extraordinario. Isaac está sin plata y sin dinero ahora, porque todo lo que tenía, la hambruna, por eso es que va de regreso, y si no llegó a Egipto es por misericordia de Dios. Y está a punto de claudicar. Si el Señor no lo detiene, tiene una deformación congénita en el alma, en el espíritu. Y es tan difícil esa situación para él, y ha sido tan seria esa dificultad para él, que él también le ha pedido a Rebeca que diga que es su hermana. Y si el Señor no se le aparece y le dice: no vayas a Egipto, no cabe duda que había un peligro grandísimo que Isaac se diluyera en el mundo de su tiempo. Es tan fácil dejar a Dios. Es asombroso con qué facilidad usted puede desencadenar absolutamente ausencia de Dios en su vida. Simplemente tiene que ausentarse de las realidades espirituales y el Espíritu Santo no lo va a molestar para nada, porque no lo va a obligar ni traerlo a la fuerza. Es asombroso. Esa es la delicadeza de caer en esas trampas, de caer en esas dificultades, en donde nosotros no podamos conformar nuestra mente con el trato de Dios. Por eso tenemos que nosotros conformar nuestra mente y conformar nuestra composición de lo que somos, conocer que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y saber que tenemos una naturaleza contraria, y saber que nuestra mente es esa realidad que la ubicamos nosotros aquí en la masa encefálica, es estos pensamientos, es este ámbito aquí en donde el enemigo puede accesar y hasta puede susurrar pensamientos que parecen de Dios.
Por eso es que la mente es lo que se conoce como el huerto. Para nosotros es el huerto. Y en el huerto donde estaba Adán y Eva, habían dos voces, la voz de Dios, y Eva entendió que no era la voz de Dios la que le estaba hablando, porque hasta que comió se dio cuenta que con el que estaba hablando era la serpiente, un ángel transformado de luz. Entonces estamos nosotros, según el apóstol Pablo, hablando de eso. Aplica, entiende, comprende, y magistralmente a la carta de los Corintios el apóstol Pablo le dice a la iglesia en general: me temo que así como Eva fue engañada en sus sentidos tan sencillos, es decir, es tan fácil caer en trampas del enemigo, vosotros también seáis engañados. Está hablando de que la mente necesitamos nosotros entender. Entonces, cuando entendemos el conjunto de la palabra, tenemos nosotros que sujetar nuestra mente inquieta, carnal e imposible de sujetarse a la voz de Dios, que insista y quiera que sigamos perseverando en la antigua manera de vivir. Por eso es de que Pablo le dice a la iglesia en la carta a los romanos, cuando le está hablando de que cómo es que uno sacrifica para Dios, cómo es que uno se sujeta para Dios, cómo es que uno se adentra en el darse completo. Dice el apóstol Pablo ahí que vosotros renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando en ese sentido de la incapacidad que se tiene a veces cuando se lidia con una realidad y la mente es domable, por así decirlo. La mente puede sujetarse, uno puede calmar su alma, uno puede hacerle ver, hablarle a su alma. El salmista David, en muchos de los salmos, usted lo ve que eran oraciones. Estos salmos no era que David los cantara en público, no hacía un concierto de salmos. Esto eran oraciones que hacía en las noches, que estaba clamando, que estaba llorando, que estaban con problemas, con necesidades, con grandes dificultades. Por eso es que estos salmos son tan exquisitos y nos hablan de una manera tan especial, porque son los mismos problemas que tiene el hombre toda la vida cuando busca a Dios. Entonces el salmista David le decía: alma mía, confía en tu Dios. El Señor Jesucristo, cuando vio a sus discípulos emproblemados y necesitados, llegó un momento en que se acercaba a ellos y les decía el Señor: no temáis. Sabía que estaban atemorizados. No temáis, no tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Oiga eso, oiga esa belleza. Él les decía: esto no es todo, esto no es todo. Hay una vida eterna a la que estamos anhelando. Y vamos a salvar a las almas, y yo soy el Salvador, y yo soy el Cristo. ¿Cómo les hablaría el Señor, hermano? ¿Cómo les metería las verdades adentro? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, porque parecía imposible que Él fuera Dios. El otro día platicaba con alguien y me dijo: a veces uno duda, hermano, y uno tiene dudas y entonces hasta de Dios. Claro, le dije. Se ha de haber asustado cuando le dije claro, porque él pensó que eso le iba a decir yo: el Señor reprenda al diablo, Satanás, fuera. Somos tan ignorantes a veces. Somos tan ignorantes. Hay gente que dice: yo nunca he tenido duda de Dios, porque usted nunca hace nada para el evangelio. Por eso, ¿para qué lo va a molestar el diablo si usted está muy bien? Pero cuando usted empieza a meterse en las cosas de Dios, ahí empiezan los relajos. Entonces ahora le leo. Mire la vida esta de Isaac. El versículo 12 en adelante. A ver, rápido acá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Entonces Dios prospera.
Dios prospera. Dios prospera. Dios prospera. ¿Cuántos creen en la prosperidad de Dios? Yo creo en la prosperidad de Dios. Padre, yo recibo tu prosperidad. Yo creo en tu prosperidad material que das. Abro mi corazón y mi alma y sé que la prosperidad material vendrá a mi vida, Señor, hasta el día que yo muera. Lo creo con todo mi corazón. Y dice el versículo, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Oiga eso, hermano. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ese fue el que le fue a pedir que le diera un espacito porque tenía hambre y no tenía dónde comer. Isaac iba para Egipto y el Señor le dijo: no, quédate aquí con este hombre. Y ahora este hombre, el año que seguía, a los 2-3 años, le dice: te has hecho más poderoso. Como Dios prospera, hermano. Isaac se fue de ahí. Lo va obligando el Señor a que se vuelva una vez más a entender que él no puede vivir en ninguna ciudad, porque él lo quiere nómada en el desierto. A veces nosotros no entendemos eso. La voluntad de Dios es otra y nosotros somos necios. Y la voluntad de Dios es la que tú tienes que discernir, tienes que entender, tienes que comprender. Él es tu Padre, hermano. Démosle palmas al Señor en esta mañana. Se necesita ser obediente para ser hijo de Dios. No, se necesita eso. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó ahí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de agua, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esec, porque habían altercado con él, que quiere decir contención. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de ahí. ¿Cómo lo va obligando Dios? Y se apartó de ahí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Dejemos ahí la lectura y entremos en las realidades de lo que es caminar en los caminos del Señor. La verdad que conlleva a un creyente, no importa en el tiempo, en la edad de la historia que le toque vivir, sea este hombre que está viviendo antes de que Cristo venga, 1000 y pico de años, 1200, 1800, 1500 años antes de que Cristo venga, o nosotros que estamos viviendo 2017 años después de que Él vino. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos estrechando la Escritura de la forma en la que la estamos estrechando, tenemos que ir a la conclusión, y estos pasajes de la Escritura tienen una razón al entenderlos y al comprenderlos, porque nosotros también estamos de alguna manera saliendo de un lado para llegar a otro. Usted tiene que comprenderlo.
Estas historias tienen una realidad de trasfondo para usted y para mí, porque nosotros salimos de algún lado. Hubo un momento en la vida cristiana tuya, o tiene que haber un momento en la vida cristiana tuya en la que tú entiendas, en la que tú comprendas el trato de Dios contigo, la forma en la que Dios te está hablando, la manera en la que Dios te está tratando, la manera en la que Dios está llevando ya sea a tu familia y particularmente a ti que te está hablando dentro de un plan que tiene Dios para tu familia, porque tal vez nosotros tengamos la bendición, o tú tengas la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Un hogar donde hay una funcionalidad de Dios, donde Dios está operando, donde trató con tu papá, trató con tu mamá y ellos te dieron a luz dentro de un plan de Dios para sus vidas. Tal vez ahora con la forma en la que estás viviendo tienes una manera distinta de ver las cosas, pero tienes que entender y comprender que tú particularmente tienes que tener un inicio para que puedas entender qué es lo que Dios está haciendo, ya sea con tu familia, y qué es el plan que Dios tiene para ti dentro de lo que Él planeó y que te hizo nacer en esa familia. Eso es fundamental. A mí me ha tocado iniciar un trabajo, o me tocó iniciar un trabajo particularmente dentro de mi vida ministerial. Yo tuve la dicha de disfrutar de un llamamiento y disfrutar de un plan y de un propósito que fue evolucionando a medida que me casaba, que tenía hijos, que era papá, que me convertía en abuelo, que era tío, que era primo, que era hijo, que tuve que entender que no era una realidad de familia, pero que Dios me estaba retando a mí. Yo veo en Isaac, lo entiendo en esa forma, porque Isaac tuvo que entender y tuvo que comprender que Dios tenía un plan para él y que ese plan no era atractivo. De la misma manera, tú tienes que entender que tu vida cristiana, si tú no la comienzas a vivir como quien sale de un lugar para llegar a otro, nunca vas a entender qué es la vida cristiana para ti. Eso es innegable. Tú saliste de las tinieblas. Las tinieblas ya no es tu mundo. Tú, es más, dice la Biblia que éramos hijos del diablo, pero ya no somos hijos del diablo. Démosle palmas al Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Y tu vida cristiana va a ser, mira tú en este pasaje que te leí, Isaac está siendo obligado por las circunstancias de la vida a entender que Dios está tratando con él. Su primera experiencia es esta. La manera en la que este hombre está experimentando la vida de herencia que tuvo de parte de Jehová, lo está llevando en este pasaje a comprender y a entender que es cierto que hay fuerzas superiores a él que están manejando el mundo donde él vive, y que hay una contraria opinión, o no como opinión, sino hay una contraria fuente, hay un contrario poder, hay un contrario adversario que francamente va a venir contra él y que lo quiere apartar de ese plan que él tiene que entender, que el plan que él está perpetuando en su vida es el plan de Dios, Jehová de los ejércitos, que lo permitió hacer nacer dentro de una comunidad nómada que su padre fundó, habiendo obedecido, saliendo de Ur de los Caldeos, y que se volvió alguien extraño y raro hasta para su familia. No digamos para los hombres de las tribus a las que estaba él llegando a tener contacto, porque la extraña promesa y la extraño plan que Dios tenía con ellos era la locura que se le había metido a su papá, de que Dios le prometía que
todo lo que él iba a caminar durante ese peregrinaje de vida, 400 años después, porque hasta le dio fecha, su descendencia que iba a ser enorme, esa era la tierra que Jehová Dios les iba a dar. Oiga eso. Entonces eso, cuando uno se da cuenta de que Dios está operando así, tú tienes que trasladarlo a tu vida. Porque tú no tienes un jornal como este, no tienes una tarea como esta, pero tu propósito es salir de las tinieblas y llegar a la luz admirable que es Cristo Jesús. Démosle palmas al Señor, hermano, porque esa es una pelea. Y en medio de eso, probablemente el Señor te pueda estar llamando a servirle. Usted se imagina cuando uno siente francamente un llamado, cuando siente una vocación, cuando siente una realidad y ve cómo el enemigo estorba y cómo el enemigo evita y cómo uno tiene que buscar, porque dentro de la realidad de la vida personal de uno no va a encontrar nunca felicidad hasta que no haga la voluntad de Dios. Por eso es de que ser creyente es ser uno muy humilde, muy sencillo y obediente a la voz de Dios. Comprender que Cristo es real, que Cristo es verdadero, que Jesús existe, que Él es el dueño del oro y de la plata del mundo, que Él prospera, que Él bendice. Démosle palmas al Señor, que Él sostiene, que Él ayuda. Aleluya. Entonces ahora Isaac siembra, porque está dentro de un trato que él está por iniciar su tarea. Siempre hay un principio para la vida espiritual. Siempre hay un inicio para las cosas de Dios. A veces la juventud no ayuda, a veces la inmadurez no ayuda, a veces la falta de edad puede ser, pero a veces la edad sobrepasa el entendimiento, el espíritu, y nos hace entrar en relación con Dios desde muy temprana edad. Quizás no tenemos mucho que decidir todavía porque somos adolescentes o eres joven. Quizás todavía hay una sujeción temporal al medio ambiente en el que estás viviendo, ya interpretando la vida de hoy, porque tengo que trasladar este mensaje a la mente suya con el cuidado y con la inteligencia de tomar en cuenta las distintas circunstancias que hay en esta audiencia y la manera de vida, que es lógico que yo lo entiendo porque vivo dentro de este mismo mundo, pero que al entender las verdades de la palabra me doy cuenta que aún en medio de una sociedad como en la que vivimos, la voluntad de Dios se sigue haciendo sentir en la vida de los hijos de Él. No sé si dice usted amén a eso, pero eso es una verdad, es una realidad. Dios sigue vivo y su voluntad sigue siendo poderosa y maravillosa. Y nos toca a nosotros caminar en pos de esa realidad. Eso es lo que aquí vemos a Isaac, en donde el Señor le bendice materialmente, siembra, cosecha en una abundancia exagerada. La bendición de Dios se nota, especialmente en esta forma en que lo que la Biblia habla y dice, porque lo que más se necesitaba en los días de Abraham, en los días de Isaac, en los lugares desérticos donde se vivía, era encontrar pozos de agua. Eso es innegable. Es algo que era fundamental para el sostener de la vida, el agua que fluyera en los campos para sembrar árboles frutales, para saber de
de criar ovejas, bovinos, etcétera, de ver todo esto que este hombre estaba haciendo, estaba comprendiéndose. Y el pasaje de la escritura es bien específico, en donde dice que estos pozos que este hombre comenzó a abrir eran los mismos pozos que su padre Abraham había abierto en el peregrinaje que había tenido durante muchos años antes que él. Ni siquiera había nacido a Isaac, y ya Abraham había pasado por esa tierra en generaciones, pero no se había asentado. Si Abraham se hubiera asentado, si Abraham hubiera quedado en esos lugares, hubiera sido el gran poderoso de esos momentos. Isaac hubiera sido heredero de ciudades, de esto y de lo otro. Pero Abraham fue fiel a Dios. Abraham sabía que Dios no quería que fundara ciudades. El Señor le había dicho: yo te voy a llevar a una ciudad mejor de la que tú te imaginas. Démosle palmas al Señor, hermano. Mire, óigame, hermano, ¿usted cree en las promesas de Dios? Yo creo en las promesas de Dios. Y a veces me da un poquito de pena, porque cuando uno conversa, cuando uno platica con algunas personas, uno pone de manifiesto su fe. Yo he estado haciendo unos negocios que hay que hacer con el asunto de la iglesia, porque yo he sido un poquito legalista, medio raro, medio extraño en esas cosas, y todavía me voy a morir con eso. Quizás los que vengan adelante van a tener menos limitaciones, pero yo tengo muchas limitaciones por el legalismo. Y entonces es muy probable, en este año se define, yo lo voy a explicar ya cuando, ¿para qué voy a vender el cuero si no he matado al venado? ¿Verdad? Debo estar yo estoy diciendo, debe tanto por el cuero, y el venado todavía está brincando en la montaña. Cuando ya tenga el venado colgado en mi casa y muerto, se lo voy a decir entonces qué es lo que Dios está haciendo. Pero entonces estaba hablando, y entonces empecé a platicar con estas personas, y son americanos, y yo sacando lo mejor del inglés que me sale por donde pueda, y que esto y que lo otro, y lo llevan a uno a lugares para impresionarlo, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que las inversiones de aquí. Entonces, mire, dejémonos de charade. Yo entiendo todo ese lenguaje, y gracias a Dios, pero mire, yo soy pastor. ¿Cómo está la movida ahí? A mí lo que me interesa es la obra del evangelio. ¿Cómo así? Entonces empezaron a ver. No, le dije, aquí lo que me interesa es la iglesia. Y si aquí vamos a hacer algún asunto de esto y de lo otro, yo lo que quiero es que la iglesia salga beneficiada. A mí no me venga con que me va a dar tanto, yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que aquí se predique el evangelio siglo tras siglo. Si faltan 100,000 años, que queden 100,000 años. Entonces se ponen espirituales. Oh, aleluya, gloria. Los impíos son unas mafias, hermano, con los business. Entonces yo hablé con alguien por ahí, le dije, bueno, entonces hagamos esto y lo otro aquí y allá, y que entre ellos hicieron trampa. Y entonces yo un día vine, y entonces apareció uno, y entonces le dije yo, mire usted, ¿y cómo está la movida? ¿Qué pasó hacía tiempo? No, que aquí venimos. Y le dije yo, ¿y le dijo usted al otro que usted va a hacer esto? Y se me quedó viendo. ¿Cómo así? Sí, le dije, porque esto es deshonesto. Usted me viene a hablar ahora como que ya se eliminaron al otro, y el otro fue el que vino primero, y ahora queda usted. No, momentito, le dije, ya le avisó. Ay, ya, me dijo, claro, si ya platicamos y que efectos, llamé al otro. Después de que terminé de hablar con él, le dije, no, esta onda aquí no me van a envolver en nada. Mira, compañero, ¿te acuerdas? Yo soy, ¡y pastor! ¿Qué tal está? Ahora está, aleluya, dice. Yo, mira, pasó esto y esto y esto. ¿Ah? Y aquí, yo no sabía. Entonces le dije, no. Entonces llamé al otro y le dije, mentiroso. ¿Qué pasó? ¿No te dije? ¿No te advertí? ¿No te dije que con toda tu plata y con todo el dinero que tenés, a mí me vale un comino lo que tú tengas? Ya te dije que la iglesia es lo principal, que esto es mi trabajo.
Yo no puedo estar viendo el derecho de nadie más que el derecho del Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me arruinen el cielo, hermano. Ya suficiente tengo la arruinada aquí yo. Entonces tuvieron que arreglarse, y estamos en eso. Les dije, aquí hay un plan de Dios, pero ustedes tienen que entender que ustedes miran por sus millones. Ya cuando está envuelto 33 millones de dólares en un proyecto, ¿se puede imaginar, hermano, cómo se proyectan estos tipos? Mira lo que está pasando en esta ciudad. Pero es lo mismo que está aquí. Lo mismo le está pasando a Isaac, solo que en otro terreno. No podemos olvidarnos del propósito de Dios. No podemos olvidarnos de lo que Dios quiere, por qué nos trajo, por qué nos salvó, por qué reveló a su Hijo en nuestra vida. Claro que Dios quiere bendecirte, claro que Dios quiere prosperarte, claro que Dios quiere darte bendición, pero no a costa de su plan. Usted tiene que entenderlo, hermano. Usted tiene que comprender que Dios quiere bendecirlo, que Dios quiere prosperarlo. Porque mire usted a Isaac, no le voy a leer el pasaje de nuevo, el tiempo avanza. Isaac lo bendice, lo prospera, le da bendición. Si usted lo leyó conmigo, se hizo rico, ahí lo dice. Jehová lo bendijo a tal grado que los campos le produjeron 100 por 1. Era evidente, ahí no habían plaga, se habían muerto todas las otras medios cultivos y el de Isaac no le pasaba nada. Dios es el que te prospera, Dios es el que te bendice, Dios es el que te bendice, tienes que entenderlo. Pero necesitas entrar a lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que saber que estás caminando, saliste de un lugar y vas para otro espiritual. No es este mundo en donde vas a quedarte, no es en esta tierra en donde vas a tenerlo todo, es en la vida eterna que están puestos tus ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entender. Yo creo que los creyentes tienen que entender eso en estos tiempos. Tienes que aprender a medir el tiempo, darte cuenta dónde estás parado, qué te toca vivir. Tienes que discernir los tiempos. Hermano, por ejemplo, cuando leemos el Nuevo Testamento, dice la Escritura, porque el Espíritu habla claramente que en los postreros días habrán, y luego habla de la lista de peligros y de situaciones y de circunstancias. Está profetizado en la palabra para que nosotros que tenemos vivir en este tiempo podamos entender y veamos los peligros y no caigamos en esas trampas que el enemigo te está queriendo poner y que te está ilusionando con una fantasía, porque la otra verdad que tienes en el alma no es fantasía, es una realidad eterna que se va a hacer en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón. Entonces Isaac entendió y comprendió. Y en el verso 17, Isaac se fue de allí. Isaac se fue de allí. Tú tienes que moverte a donde Dios te dice que te muevas. Tú tienes que entender, tienes que consultar al corazón, al alma, a tu espíritu. Tú no eres dueño de ti mismo. El Señor es el dueño de tu vida. Él te va a cuidar, Él te va a guardar. Él sabe las trampas y te las puede evitar. Si te dice que te muevas, muévete. Si te dice que te quedes, quédate. Aunque pareciera una decisión de la mente,
Pero no, porque tú ya sabes distinguir la voz de tu mente de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque para eso te apartó, para hablarte. Por eso abrió tu mente, para que puedas entender la voz de Dios. Por eso te dio el corazón de carne en lugar de piedra. ¿Por qué? Porque ya tienes sensibilidad para oír la voz de tu Padre, que es tu pastor. Él es tu buen pastor. Jesús es tu buen pastor. Él es el que te está guiando. Esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Movámonos hacia donde está el plan de Dios para nuestra vida. Por eso la Biblia habla de congregarse. La Biblia habla de entender lo que significa que seas parte de la iglesia de Cristo. Por eso la Biblia es tan meticulosa cuando habla que somos partes de un cuerpo. Y por eso habla que nosotros no somos la cabeza, sino que Cristo es la cabeza, pero que somos el cuerpo que está conjugado. Y debemos saber nosotros que tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu nos está dando. Y tenemos que caminar dentro de una coordinación espiritual. Y parte de esa coordinación espiritual era el congregarse, era el formar una iglesia. Estos hombres, hermano, no tenían esa realidad. Estos hombres habían salido del judaísmo. Usted sabe que estos apóstoles salieron del judaísmo y ellos conocían el orden patriarcal que los llevó hasta el templo de Salomón, y que ese templo los llevó a entender el trabajo espiritual de los levitas, y era gente obediente al sacerdocio levita, y era comprensible que ellos tenían sumos sacerdotes, los cuales tenían el Urim y el Tumim. Pero cuando vino el Señor, quitó todo el valor que tenía esa relación de supeditación hacia ellos y de sujeción hacia ellos, empezando el mismo Señor dándoles a estos hombres apóstoles la inautorización de pertenecer de obedecer al Sanedrín. Cuando vieron que el Señor no era maestro de ninguna de las tribus de Israel, de los levitas, ni tampoco de los sacerdotes, ni de los fariseos. Cuando vieron que el Cristo nació de la tribu de Judá, qué curioso eso, no era un levita. El Señor era un gran adelantado estudiante de las Escrituras y tenía una sabiduría tan asombrosa que a los 12 años de edad, estos hombres que eran superdotados en las Escrituras se quedaban asombrados de la manera en la que el Señor tenía el raciocinio. Y usted se puede imaginar lo que ha de haber sido el Señor a los 25 años. Ha de haber sido una belleza oírlo disertar. Usted se imagina a los 30 años que empezó su ministerio, la manera en la que disertaba. Inmediatamente lo reconocieron como maestro. Ellos sabían que no había ido a ninguna escuela rabínica y que el trabajo que él estaba haciendo era connotadamente, exclusivamente dado por el Espíritu. Por eso fue que Nicodemo no pudo con él. Le tuvo que confesar que todos los más grandes maestros de Israel reconocían a una que él venía de Dios. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Pero los apóstoles aprendieron que había que formar una iglesia y comenzaron a darse cuenta cómo llevó el Señor a hombres maestros judíos a formar congregaciones. Vieron los dones del Espíritu florecer. Vieron cómo hablaba el Señor en lenguas en las congregaciones. Lo vieron cómo profetizaban los más humildes y sencillos hombres gentiles. Vieron crecer ministerios como profetas, hermano, de una manera tremenda, como el de Agabo. Hombres de Dios que comenzaron a entender la realidad de ministerios, hermano, dados por el Señor de una manera sobrenatural, acompañado con 9 dones del Espíritu: el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. Empezaron a ver las visiones, las revelaciones.
Entendieron que la iglesia era una asociación que no estaba profetizada. Y luego Pablo, que vino con las enseñanzas y los siglos que comenzaron a pasar, y nosotros que estamos en estos siglos nos damos todavía mucho más el lujo de entender verdades profundas de la Biblia, porque estamos dentro de la historia, metidos casi en los finales de los tiempos, y solo tenemos que recorrer los años posteriores, anteriores a nosotros, y tener interés en estudiar lo que pasó, y tener interés en averiguar cómo fue, para que lleguemos a conclusiones mejores, mayores y más atinadas que aún nuestros propios maestros, que fueron brillantes, pero que tuvieron que partir antes que nosotros a la presencia del Señor. Entonces ahora nosotros vemos, hermano, que la iglesia y usted que está en estos años aquí, usted tiene que entender que Dios quiere prosperarlo económicamente, como bendijo y prosperó a este hombre, pero tiene que discernir lo que Dios quiere hacer con usted, y debemos caminar hacia un mutuo lugar, y debemos ser gente que entienda la importancia de estar congregados, la importancia de reunirse, la importancia de estar en el mismo sentir, la importancia de oír las mismas profecías, la importancia de oír, hermano, los mensajes de la palabra, la importancia de participar de las verdades. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros, así como Isaac, que usted lo ve aquí. El hombre se vuelve y se regresa, y va de nuevo regreso. ¿Hacia dónde va? Va hacia la vida nómada. Va de nuevo hacia la realidad que la hambruna lo había sacado, que lo había quizás tentado a irse a Egipto y quedarse ahí. ¿Qué pensamientos tendría Isaac? ¿Qué tentaciones habrían de sucederle en Egipto que el Señor le impidió y lo detuvo de ir a Egipto? Lo dejó ahí, y fue con Abimelech y los filisteos que estaban ahí. La gente que lo vio gloriosamente a Isaac ser bendecido por Dios. Lo vio Abimelech haber sido un hombre que ha de haber tenido un futuro en Dios, porque era imposible que no entendiera, que no comprendiera. Dice, hermano, me asombra, porque le habla. Dice aquí, entonces Abimelech mandó, pero más adelante. Entonces Abimelech le habló a Isaac y le dijo, dice el verso 16, apártate de nosotros. Oiga eso. Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Le está permitiendo Dios a Isaac que las circunstancias de la vida lo vayan apuntalando hacia que él es especial. Ellos saben que la prosperidad que él ha tenido es imposible que un hombre la pueda tener con la rapidez con la que él ha alcanzado. Que toda la correcta actitud que él ha hecho con la tierra es como que la tierra fuera su amiga y le hablara. Que todo lo que ha hecho lo ha llevado, y que la envidia es grande. Isaac aprende que no tiene que vivir entre los hombres, que el plan de Dios a veces es extraño y no lo entendemos y no lo comprendemos, y nos frustramos porque queremos nuestros caprichos. Terminamos, verso 24. De allí subió a Beersheba, dice el verso 23 y el 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron ahí también los siervos de Isaac un pozo. Vamos a dejar ahí porque entra en otros aspectos interesantes que hay que ver despacio. Hermano, en esta mañana yo quiero bendecirlo para que usted reciba bendición material.
Yo quiero recibir bendición material, pero no quiero que la bendición material me aparte del plan de Dios. Oh, hermanos, Dios se sigue moviendo y sigue enviando a Abimelech. Solo que ahora los Abimelech usan corbata y son inversionistas de Wall Street, pero Dios los maneja. Cuando Él quiere hacer su voluntad, la hace, porque Él es el amo y Señor del cielo y de la tierra. Pongámonos de pie y vamos a poner sus planes delante de Dios. Levante su corazón al Señor, hermano. Levante su corazón al Señor en este día. Tu palabra es para mí, dice este coro. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Vamos a orar, pero también quiero invitar a mi hermana en el nombre del Señor, a mi hermana Marta López. Hermana Marta López, voy a pedir a hermano Rincón, por favor, si puedes venir acá, hermano. Hermano Alberto, si está aquí. Mi hermano también que estaba dirigiendo, ven, hermano. Hermana, arrodíllate allí en el nombre de Jesús. Ahí, eso es, hermano. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor para siempre. Oh, aleluya, aleluya. Vamos a cantar ese canto. Tu palabra es para mí. Cantémoslo, hermano, con gozo. Tu palabra es para mí. Alientas hoy mi corazón. Aleluya. Sí, Jesús lindo. Alientas hoy mi corazón. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¡Aleluya! Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Si no a ti, en tu presencia se renueva mi ser. Todo el coro una vez más. Tu palabra es. Oh, aleluya, aleluya. Tu palabra es para mí. Alientas hoy mi corazón. Oh, sí, Señor. Alientas hoy mi corazón. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Si no a ti, en tu presencia se renueva. Una vez más, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¡Aleluya! Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? Si no a ti, en tu presencia se renueva mi ser. Por favor, extienda sus manos acá adelante. Ayúdeme a orar. Dios va a hacer un milagro en este lindo día. Oh, santo eres. El Señor va a hacer un milagro, hermana. El Señor va a hacer el milagro. Ve y cuenta quién lo hizo.
es Cristo, es Jesús. No tengas miedo, no tengas temor. Él te cuida, Él te guarda. Ahora, Urrabashiakira, Irarababakanda, Señor, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu, en este momento, Señor, sabiendo que pondremos manos sobre enfermos, ahora, Señor del cielo, toca estos órganos dañados, tócalo, desaparezca esta enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, por misericordia. Toca, Señor, para que esta mujer vea que tu gracia y tu misericordia es maravillosa. Oh, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos. Él está sanando, Él está obrando. La unción está aquí, la unción está aquí. El poder de su Espíritu está aquí. Ahora, abre tu corazón y dile: yo vuelvo a la ruta que tú quieres para mí. Yo vuelvo, Señor. Díselo, hermano, hermana. Yo vuelvo. Ira camarasora, ira babashara. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora creemos en la vida material, porque lo hemos leído en tu palabra, abundada por ti, Señor. Sabemos que la prosperidad es tuya. Yo vengo en contra de toda pobreza. Ahora, erradícala de estas almas, erradícala. Urakabashara kiramande, urraba kirarababasaya. Prospera la vida material nuestra, Señor del cielo. Estamos esperando esa bendición que siempre nos has dado. Guarda tu pueblo, guarda estas vidas que están siendo sanadas. Te damos gracias por los cánceres que están sanando, los cánceres que están desapareciendo, los cánceres que están siendo destruidos en el nombre de Jesús. ¡Muera esos cánceres! Están afectando sus cuerpos. Sana, liberta y ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, dale gracias, hermano, dale gracias. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén.